Ok, entonces, bueno, empezaremos con este tema de la composta y a mí me gusta empezar como haciendo esta reflexión, ¿no? Sobre el sistema digestivo de plantas y animales, si es que se pueda llamar así como tal, al de las plantas, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, nosotros como animales tenemos un sistema digestivo, ¿no? Empezando por la boca, ¿no? Que incluye los dientes, la lengua. Todo eso nos ayuda a ir, digamos, desagregando los nutrientes y que pasan, ¿no? Pasan por el esófago, llegando al estómago y luego los intestinos que van absorbiendo todos estos nutrientes. Pero ¿cuál sería la diferencia entre animales y plantas? ¿Cómo adquieren las plantas sus nutrientes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué saben? Ay, estoy aquí, Por el sol y el agua, principalmente. el sol y el agua. Uh-huh. Y por sus raíces, ¿no? También. Por sus raíces. Las raíces, digamos, justo serían como esa parte, digamos, donde van a entrar algunos de los nutrientes, ¿no? Podría ser que las plantas tengan como dos bocas, pues podríamos como hacer esa analogía, ¿no? De una sería por las raíces, otra por las hojas, ¿no? Por donde va a entrar la energía, parte de energía, que es la energía del sol, ¿no? Monse dice que la raíz y la fotosíntesis. Exacto, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito eso de la fotosíntesis de la primaria, pero algo que es muy importante es que digamos, nosotros como animales podemos ir a buscar nuestros alimentos, ¿no? Nos podemos mover, en este caso está aquí el colibrí yendo de flor en flor, ¿no? Colectando el néctar de las flores, a veces el polen también, y entonces, sin embargo, las plantas pues no se pueden mover, ¿no? Entonces va a ser muy importante que donde ellas se establezcan, pues sea un lugar donde puedan adquirir esos nutrientes o que nosotros, de manera pues justo ya artificial, creando sistemas artificiales de huertos urbanos, pues se los podamos suministrar también, ¿no? Entonces, recordando un poquito qué es esto de la fotosíntesis, pues a diferencia también de las plantas, nosotros como animales somos organismos que nos llamamos o nos podemos entrar en esa clasificación de organismos heterótrofos. Los organismos heterótrofos son los que no pueden producir sus propios alimentos, sino, como les decía, tenemos que ir a buscar, ¿no? A comernos una frutita, a comernos una hoja, a comernos algún animal, ¿no? Sin embargo, las plantas son organismos autótrofos. Eso quiere decir que pueden producir su propio alimento, ¿no? Entonces, ¿cómo producen las plantas su propio alimento? Pues a través de este proceso que llamamos fotosíntesis. Entonces, las plantitas en sus hojas tienen generalmente clorofila, ¿no? Si son verdes, y esta parte en la clorofila, digamos, que son moléculas que van a capturar los fotones, ¿no? La energía que viene de la luz del sol, y entonces van a pasar mediante cadenas transportadoras de electrones para ir activando ciertos fotosistemas que van a producir el alimento como tal, ¿no? Entonces, de manera general, la fórmula, digamos, química de la fotosíntesis es que a partir de 6 moléculas inorgánicas de CO2, o sea, las plantitas capturan ese CO2 del aire, y es por eso que, por ejemplo, a veces nos dicen que las plantas están ahí y que nos ayudan a limpiar nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque van a estar capturando este CO2. Este CO2 pues es producto de, por ejemplo, de nosotros, de la respiración, pero también es producto de la quema de combustibles, ¿no? Cuando se queman combustibles fósiles se libera mucho CO2, ¿no? Los coches, las fábricas liberan mucho CO2. Esta es una molécula muy importante que además está, digamos, como la estamos produciendo en exceso, es partícipe del cambio climático, ¿no? Son gases de efecto invernadero que hacen que nos estemos, que se esté elevando la temperatura, ¿no? Por lo cual es muy importante que este CO2 sea capturado por plantas, ¿no?
y la importancia ahí de la reforestación y etcétera, ¿no? Pero bueno, a partir de esas moléculas de CO2, en conjunto con el agua, ¿no? El agua va a ser absorbido por las raíces. Entonces, 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua, más la energía del sol, ¿no? Como les decía, esta parte de la clorofila y que va pasando los fotones de complejo en complejo, es necesario, es como el catalizador para que esta reacción se logre. Una vez que estas dos moléculas junto con la energía del sol entran en esta reacción, se producen moléculas orgánicas, ¿no? A partir de moléculas inorgánicas se producen moléculas orgánicas y se recordarán que en la primera nos decían que se produce glucosa, ¿no? La fórmula de la glucosa, como ven, aquí están los 6 carbonos, ¿no? Del CO2, 12 moléculas, ¿no? Que vienen del agua y 6 moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces, si ustedes ahí van haciendo sus cuentas, verán que hay algunas que sobran, ¿no? Y esas que sobran del oxígeno, de oxígeno que están aquí, ¿no? Que se están transformando, pues es el oxígeno que libera la planta, ¿no? Entonces, bueno, las plantas comen, básicamente, CO2, con un poco de agua y producen sus propios alimentos. Todas las células necesitamos moléculas orgánicas para obtener nuestra energía, ¿no? Entonces ya a partir de esta glucosa se distribuye entre las diferentes células de la planta en sus diferentes transformaciones para formar tejidos, ¿no? Para formar hojitas, para formar ramas, para formar las flores, todo, ¿no? Todo lo que necesitan. Entonces, realmente es que si decimos las plantas son autosuficientes, básicamente necesitan nuestros desechos de CO2 y regarlas, ¿no? Y que les dé un poquito el sol, pues básicamente no necesitan nada, ¿no? En realidad lo que sí necesitan y lo que no está, por ejemplo, aquí en esta ecuación, pues son algunos elementos, ¿no? Que vienen sobre todo del suelo, ¿no? Elementos que vienen en los minerales, que son importantes para que toda la serie de complejos, de proteínas que están acá, requieren, ¿no? A veces como ayudantes, como cofactores, para realizar estas reacciones, ¿no? Entonces, estos nutrientes, ¿no? Hablando desde un punto de vista solo químico, vienen siempre asociados, ¿no? Si ustedes han comprado fertilizantes, a lo mejor se darán cuenta de estos nombres químicos, ¿no? Están nitratos de calcio, nitratos de potasio, y pueden ser nitratos o pueden ser a veces en mezclas con amonio, ¿no? El amonio es esta NH4, NO3 son los nitratos asociado a calcio, nitrato de potasio, ¿no? Entonces, estos nitratos van a ser, digamos, separados y se van a... Ay, creo que también empiezo a escuchar voces, perdón. Entonces, bueno, ay, me están pasando las diapositivas. Estos nitratos, ¿no? Si ustedes han visto, les decía, los fertilizantes, un fertilizante muy común es el que le llaman el triple 17, ¿no? El triple 17, a lo mejor ustedes lo han visto, tienen nitrógeno, fósforo y potasio. Es el que le llaman triple 17 NPK, ¿no? Entonces, principalmente se formulan de esa manera porque los principales nutrientes o macronutrientes que va a requerir la planta tomar del suelo o que nosotros le suministremos, si el suelo es muy pobre en nutrientes, pues es esos, son esos, ¿no? Nitrógeno, que como ven estarían en todas estas formulaciones, ¿no? Fósforo, que es el P, y potasio, ¿no? Entonces el triple 17 tiene 17 partes de nitrógeno, 17 de fósforo y 17 de potasio. Y podrán encontrar algunas formulaciones que solo tengan 2 de ellos o 1 nada más, ¿no? Y de esa manera pues lo van tomando, ¿no? Como les decía,
uno de los elementos, de los macroelementos, ¿no? Que requieren, o macronutrientes que requieren las plantas, pues es el nitrógeno, tomarlo del suelo. Y ese nitrógeno, como ven aquí, cuando se disocia, ¿no? Es decir, se separa de este nitrato del calcio, está de manera negativa, ¿no? Esto hace que rápidamente sea absorbido por las plantas. Sin embargo, estos elementos también son absorbidos, ¿no? Entonces, hay de pronto las formulaciones, o nosotros no sabemos administrar bien estos fertilizantes y hacemos mezclas extrañas, ¿no? Tales que la planta no puede absorberlo todo, o no hacemos recomendaciones de los proveedores, y entonces empiezan a quedar ciertas cargas, ¿no? Por ejemplo, el agua sería atrapado por, estos nitratos serían atrapados por el agua, de pronto quedan solo cationes positivos, etcétera, ¿no? Se empiezan a acumular estas, que les digo que vienen en forma de sales, porque a veces los agricultores ponen en exceso, ¿no? Porque dicen, si me está dando buen rendimiento esta plantita con este fertilizante, pues si le pongo más, me va a dar más, ¿no? A veces ese es como un argumento, ¿no? Pero pues no necesariamente aplica, ¿no? El suelo tiene una gran capacidad como de amortiguamiento, ¿no? Eso quiere decir que no va a cambiar mucho en sus propiedades, pero pues claro que si nosotros le estamos metiendo y metiendo, pues llega a su límite, ¿no? Y es parte de, no sé si han escuchado de la salinización de los suelos, ¿no? Y justamente se empiezan a acidificar, ¿no? Empiezan a haber muchas más cargas positivas que se quedan en el suelo, eso hace que baje el pH del suelo y hay veces que ya no se pueden cultivar esos suelos, ¿no? Es parte de la pérdida de fertilidad de nuestros suelos, ¿no? A partir del uso indiscriminado de fertilizantes. Como ven, son químicos, ¿no? Entonces, miren, les quiero poner aquí una lista de fertilizantes, ¿no? Fertilizantes químicos que se ocupan y como ven, está la urea, está el nitrato de amonio, sulfato de amonio, esto es el amonio, pues, tiene que ver con justamente el nitrógeno, urea nitrógeno, ¿no? Nitrato de calcio tiene nitrógeno y calcio, nitrato de potasio, cloruro de potasio. Como ven, hay diferentes fertilizantes que se pueden ocupar de síntesis química, donde principalmente van a buscar poner nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Y algunos otros que serían los microelementos o micronutrientes, eso quiere decir que se requieren en muchas menores cantidades, como sulfato de magnesio, el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre. Pero vamos a retomar un poquito más esta cuestión de los nutrientes cuando hablemos de pH. Pero por ahora, lo que quiero hacerles notar es que todos estos fertilizantes son sales, ¿no? Pueden verlos, todos son compuestos de elementos donde no estamos incluyendo el carbono. Sabemos que el carbono es una parte fundamental de todas las estructuras, ¿no? Todas las células tienen carbono y lo tienen en gran cantidad. A lo mejor se recordarán de esta fórmula que también nos decían en la primaria o en la secundaria, ¿no? Que los elementos más importantes para la vida es el CHOMS, ¿no? Por sus siglas de los elementos, ¿no? El primero sería la C, que es el carbono, la H, que es el hidrógeno, la O, que es oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Entonces, esos son los elementos que requiere la vida para hacer, ¿no? Entonces, como veíamos acá en nuestra fórmula, regresando a la fotosíntesis, vean que aquí está el carbono, el hidrógeno, ¿no? ¿Dónde estaría el nitrógeno? ¿No? El nitrógeno lo va a tomar, como les decía, a partir de las raíces, ¿no? Y para ayudar a esta reacción, ¿no? Y el fósforo y el potasio, ¿no? Estarían también por aquí en el suelo, ¿no? Entonces, es muy importante incorporar o que de alguna manera el suelo ya tenga esta fertilidad como tal, ¿no? Que tenga estos elementos. Pero nosotros al agregar composta, ¿qué creen que estamos agregando más? ¿Cuál de estos elementos creen que estamos agregando más? ¿Creen que estamos agregando más nitrógeno o calcio?
¿Qué creen que se agrega cuando agregamos compostas? Yo creo que de todo. Ujú. De todo, sí, de todo, aunque hay algo en particular que se está agregando más, ¿no? Y lo que se está agregando más, dice Monse que nitratos sí también, pero Calcio. sobre todo carbono, ¿no? Estamos agregando muchísimo carbono y a lo mejor no es intuitivo, pero el ver una composta muy negra nos habla de que tiene un alto contenido en materia orgánica, ¿no? Y la materia orgánica se está como definida básicamente por estructuras de carbono. Me voy a regresar aquí tantito, de carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces, si ven aquí, en la fórmula de la fotosíntesis, este es una molécula inorgánica porque sí tiene carbono, pero no tiene hidrógeno. Ajá. Pero cuando se transforma, ¿no? En esta acción con el agua y los fotones de la energía del sol, se transforma en glucosa. La glucosa son los azúcares, ¿no? Los azúcares son moléculas orgánicas, como dice aquí, y que ya tienen carbono e hidrógeno. Uh-huh. Entonces, si ustedes ven justamente un suelo, por ejemplo, que no está muy formado en los desiertos, verán que están hechos básicamente sus colores son amarillos, ¿no? Blancuzcos, que tienen que ver con justamente el desgaste de las rocas que están alrededor, pero básicamente no tienen materia orgánica. A diferencia de si ustedes van a un bosque, ¿no? Un bosque de oyamel, van a ver el suelo, a veces en una capa muy grande que es negro, ¿no? Y eso es porque caen las hojitas, se descomponen y entonces hay muchísima materia orgánica. Entonces la materia orgánica básicamente es carbono. Y si ustedes están viendo en los fertilizantes químicos que se agregan, ninguno tiene carbono. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es algo importante a resaltar de la agricultura orgánica, ¿no? Que vamos a ocupar compuestos orgánicos, compuestos de carbono. ¿Por qué? Porque eso, básicamente, aquí está en esta red trófica, edáfica, que es del suelo, ¿no? En el primer nivel estarían estas plantas, ¿no? Nuestras plantitas, sus raíces, y la materia orgánica. La materia orgánica, pues son estos residuos, digamos, en la naturaleza normalmente serían hojitas que se caen, animales que se mueren, ¿no? Pero dentro de esta materia orgánica, pues también están animales y microbios. Aquí habla de metabolitos de las plantas. O sea, las plantas son tan buenas haciendo moléculas de carbono que no solo les permite alimentar todos sus tejidos, sino que además a veces lo exudan, ¿no? Como que lo sacan a través de las raíces. Y estos exudados de las raíces son alimento para principalmente todos los microorganismos que viven ahí. ¿Qué microorganismos? Pues principalmente bacterias y hongos. Uh-huh. Entonces estas bacterias y hongos se alimentan de los exudados de las raíces, pero también de la materia orgánica que cae, ¿no? Se descompone. Nosotros vemos cómo los hongos casi siempre son de los primeros que van y atacan, ¿no? Estos desechos que se caen, ¿no? Y por ejemplo, en este segundo nivel trófico, pues estarían esos descomponedores, ¿no? Que pudieran ser, que solo se alimentan de materia orgánica muerta, o también de aquellos que, por ejemplo, nosotros consideramos plaga, ¿no? Que van y se comen nuestras raíces, ¿no? Que se comen los tallos, pero pues existen también, ¿no? Son parte de esa diversidad. Nemátodos que se comen las raíces. En el siguiente nivel trófico estarían quienes se comen a estos, ¿no? Entonces, protozoarios se comen a las bacterias, ¿no? Incluso otro tipo de bacterias se comen otras bacterias. Y entonces vamos aumentando en nivel, digamos, no sé si de complejidad, pero sí de tamaño, ¿no? Nemátodos, ¿no? Gusanos que se comen hongos y a bacterias, que esto es parte fundamental, por ejemplo, de la lombricomposta, ¿no? Y por qué tienen procesos distintos de la composta que vamos a ver hoy, ¿no? Estos nemátodos, estas lombrices de tierra, por ejemplo, se comen hongos y bacterias que pudieran resultar en bacterias u hongos patógenos.
pequeños artrópodos, ¿no? Que se van a comer estos nemátodos o a medio destruirlos o alimentarse de ellos, ¿no? Y en el siguiente nivel trófico ya estarían solo, digamos, nemátodos quizá más grandes, ¿no? Artrópodos que ya serían predadores, ¿no? Que si ven las flechas se comen a otros artrópodos, ¿no? Se comen a otros nemátodos. Y finalmente en el último nivel trófico estarían aves, ¿no? Que comen artrópodos y que comen nemátodos y animales, ¿no? Animales como nosotros, ¿no? Entonces, si ven, nosotros somos los máximos predadores y realmente nos estamos alimentando. Vean que la base, pues son organismos fotosintéticos, pero también la materia orgánica. La materia orgánica, como ven de aquí, salen muchas flechitas, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo composta, como les decía, principalmente estamos aportando materia orgánica al suelo, y esta materia orgánica, como vimos, no va a ir directamente a la nutrición de plantas, ¿no? Si bien decían que ahorita cuando hacemos composta, pues estamos agregando todos los nutrientes, y es cierto que va a ir ahí calcio, va a ir potasio, en suficientes cantidades como para hacer los cofactores de estas reacciones que las plantas necesitan. Pero principalmente, y lo que quiero hacer notar en esta red trófica, es que esa materia orgánica va a alimentar la vida que está en el suelo, ¿no? Que va a dar origen a toda esta cadena trófica. Ajá. Entonces estamos alimentando un suelo o la vida del suelo más que a la planta, ¿no? O sea, de paso, sí alimentamos a la planta con los otros elementos que estamos agregando que tienen nuestra materia orgánica. Por ejemplo, si hacemos composta y nosotros comemos mucho plátano, pues obviamente estamos suministrando mucho más potasio ahí, ¿no? Que se va a quedar y que va a ser útil para las plantas. Sin embargo, quiero que quede claro que es alimentar a los microorganismos que viven en el suelo, ¿no? Que eventualmente en asociaciones, digamos, mutualistas, van a poder y transformar esos nutrientes, ¿no? Esos nutrientes orgánicos, esas moléculas orgánicas, los van a mineralizar para que ahora sí las plantas lo puedan ocupar, ¿no? La planta no puede obtener los nutrientes tal cual, al menos los grandes, los nitratos, los nitritos, no los puede tomar la planta por sí sola de la materia orgánica, requiere de estos intermediarios, ¿no? De hongos y bacterias que están ahí para que mineralicen esa materia orgánica. No sé si queda claro aquí o les hice un poco de bolas. No, sí está claro. Okay. Entonces, por eso vean que, por ejemplo, en realidad, si uno sigue, digamos, el modelo de químico, ¿no? De fertilización química, pues funciona, ¿no? En realidad las plantas crecen bien, crecen muy bien, ¿no? Porque les están administrando justamente estos nutrientes en forma ya de sales que sí los puede ocupar la planta. Y no, para eso no es importante tener un cultivo cubierto, ¿no? Lo que les decíamos la sesión pasada, a poner estos acolchados, tener esta materia orgánica que cubra el suelo. Y eso hace ver que justamente estos campos, si ustedes han ido así a monocultivos, ¿no? De maíz, verán que no tienen cobertura, ¿no? Porque en realidad ese sería un desperdicio. Estás alimentando plantas que no te van a producir, que no te van a dar, que no son rentables y que al contrario se están comiendo tus fertilizantes, ¿no? Entonces, generalmente son suelos desnudos, que además se erosionan muchísimo, ¿no? Entonces estamos perdiendo suelo por acción del agua, por acción del viento. Dice Monse que ese carbono es para la biota, ¿no? Del alrededor y que le va a dar nutrientes a la planta. Exacto. Entonces esa es la idea, ¿no? Básicamente, nosotros vamos como tal vez a hacer el camino más largo, ¿no? Que sería como darle la vuelta porque vamos a estar alimentando estos hongos y bacterias para después alimentar a la planta, ¿no? No estamos alimentando como tal la planta, ¿no? Entonces, al respecto quería hacer un poco, pues justo de conciencia de cómo se forma el suelo. Si bien nosotros estamos haciendo
sistemas artificiales, ¿no? En nuestras azoteas, en nuestros balcones. El proceso de formación del suelo, que se llama pedogénesis, lleva mucho tiempo, ¿no? Vean aquí, más o menos para que se forme 1 centímetro de suelo, depende de los sistemas, pero puede llevar hasta 1000 años. Formar solo 1 centímetro de suelo, y por eso es que les decíamos que es muy importante empezar a generar nuestros sustratos, nuestro suelo, para, no va a ser un suelo de 1000 años, ¿no? O sea, va a ser un suelo mucho más rápido, y porque en realidad solo vamos a estar formando, digamos, estos primeros centímetros, ¿no? Que es el primer horizonte, que se llama horizonte O u horizonte orgánico, pero si ven, son los primeros centímetros donde se empiezan a establecer las plantas, ¿no? Entonces nos va a ser suficiente para nuestro objetivo, que es el cultivo de hortalizas, pero vean que esto puede llevar mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Se recordarán que hablamos de las piedras que iban hasta el fondo de nuestro huacal, ¿no? Que semejaban la roca madre, sería esta parte, este horizonte, el horizonte mineral, ¿no? Ven aquí, casi todo es mineral. Se deja espacio, ¿no? Hay un porcentaje de espacio entre ellos, ¿no? Producto de las rocas, quizá ya más desgastadas, ¿no? Que van formando este poro que da entrada al agua, al aire, ¿no? Y la última primera capa, generalmente la capa O, el horizonte O, puede ir, dependiendo de la formación del suelo, puede ir de unos cuantos centímetros, 2 centímetros, hasta 20, 30 centímetros, ¿no? Pero digamos que ese es el horizonte donde se desarrollan nuestras plantitas. Entonces nosotros no necesitamos tener, digamos, todo este proceso, ¿no? Llevarnos miles de años, pero sí podemos formar o ayudar a formar este horizonte que es de materia orgánica, ¿no? Entonces, y por eso también, como la importancia de no pensar en ir a desmontar los suelos, ¿no? Los suelos y los bosques en general, que es donde se forma mucho más rápido el suelo, ¿no? Porque al comprar tierra de hoja y esto, ¿no? Sino que nosotros podamos ocupar pues nuestros desechos de la casa para ir formando esta primera capa, y poder cultivar, ¿no? Entonces, aquí dicen, hay algunos factores que ayudan a formar el suelo, ¿no? Uno es el material matriz, ¿no? Que tiene que ver justo con las rocas de las que están formadas. Ustedes habrán visto que hay suelos rojos, suelos amarillos, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán, en Campeche son suelos blancos. Tiene que ver mucho más con qué rocas son las que están ahí, ¿no? O sea, ahí hay carbonatos de calcio porque están muy cerca al mar, que es el proceso que ayuda, ¿no? De pronto a formar el suelo en esas zonas, ¿no? El clima, el agua, la topografía, ¿no? Todo esto va a influir los microorganismos que están ahí y por supuesto, pues el paso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, entonces regresando ahora sí a la parte de la composta, ¿no? Y un poco en este sentido de quizá de cerrar ciclos, como les decía al principio, de la permacultura. Nosotros vamos a utilizar esta composta para alimentar a nuestras plantas de manera indirecta, ¿no? Recordando que aquí hay unos actores muy importantes, ¿no? Importantes, que son los microorganismos. Entonces, un poquito llevando el ciclo, ¿no? Estas plantas, ¿no? Que ellas producen sus propios nutrientes, son alimentos pues para personas, pero también para animales, ¿no? Y nosotros consumimos una parte, pero hay otros que se quedan como, aquí dice desecho, a mí no me gusta hablar de desechos, sino como residuos, ¿no? Son pedacitos que quedan que a lo mejor ya no nos comimos, y digamos, los residuos de los animales, incluidos nosotros, pues son los estiércoles, ¿no? Sin embargo, aquí hay mucha materia orgánica, mucha energía que podemos ahora compostar, ¿no? Es la idea. Aunque bueno, se sugiere que sean procesos distintos. Si ustedes quieren animarse a hacer el compostaje de estiércol, sería un proceso distinto al que vamos a utilizar para los restos vegetales, ¿no? Entonces, de esta manera, si nosotros compostamos estos residuos, podemos ir cerrando ciclos, ¿no? Entonces, vamos a usar nuestras compostas para cultivar nuestras propias plantitas. Ahora,
hay una diferencia muy importante, por ejemplo, aportar residuos, ¿no? Como estiércol fresco, ¿no? Y una composta. ¿Cuáles creen que sean esas diferencias? Sí, ya hablan. Que hay bacterias. Hay bacterias. ¿En dónde hay bacterias? En el material orgánico fresco. Uh-huh. O O sea, puede haber, aquí habría bacterias. bueno, creo que en las dos, pero más bien en esta sería parásitos y cosas que puedan dañar nuestra salud a Uh-huh. una composta que tenga bacterias positivas. Exacto, o sea, en ambas va a haber bacterias, incluso no sabría decirte en cuál habría más. Tal vez quizá en las compostas habría más bacterias, pero en número, ¿no? Pero como dice Jen, aquí probablemente vengan bacterias que puedan ser patógenas, ¿no? Quizá no para las plantas, ¿no? Pero sí para nosotros que vamos a consumir estos alimentos, ¿no? Si le arrancamos la plantita y nos llevamos, aquí si ven está creciendo una plantita, digamos que es un epazote, ¿no? No lo arrancamos, no lo lavamos bien, pues probablemente nos podamos infectar, ¿no? Porque ahí hay muchos podría haber bacterias patógenas que vienen del colon de los animales, como E. coli, ¿no? Salmonella. Dice Monse que en la composta habría más elementos del metabolismo de estos microorganismos. Exacto. Esta sería una cuestión más nutritiva, ¿no? Por lo que dice Monse, ya descompusieron, todos estos microorganismos descompusieron esta materia orgánica, la están transformando y están, como producto del metabolismo de estos microorganismos, se generan ácidos, ¿no? Se generan ya formas mineralizadas, ¿no? De los nutrientes que van a poder ser absorbidas por las plantas, ¿no? Entonces sí, ustedes han visto que a lo mejor también venden el abono de borrego, ¿no? Que es muy bueno y que es estiércol seco, que se puede aplicar a las plantas, ¿no? Sin embargo, nutritivamente hablando, la composta ofrece muchos más nutrientes más diversos y que puedan ser utilizados para justo la nutrición de nuestras plantas, ¿no? Entonces, una forma de, o sea, digamos, de sanitizar la materia orgánica que vamos a abonar a nuestros cultivos, pues es compostarlos, ¿no? Para empezar. Entonces, justo, ese es el objetivo del compostaje, ¿no? Una es estabilizar. Con estabilizar me refiero a las formas en las que están los nutrientes, ¿no? Una vez que pasa un tiempo, porque el proceso de compostaje también, como todo, pues lleva su tiempo, y por esta acción de los microorganismos que van a hacer y transformar estos nutrientes, los van a estabilizar. Entonces es estabilizar e higienizar lo que decíamos, ¿no? Mediante el proceso de compostaje vamos a eliminar procesos patógenos. Ahorita vamos a hablar por qué o cómo sucede, ¿no? Entonces es estabilizar e higienizar la materia orgánica que viene de los residuos orgánicos para facilitar y permitir su reintroducción en el agroecosistema, ¿no? Ese es básicamente el objetivo del compostaje. Entonces, el compostaje es un proceso controlado que va a tener diferentes fases, ¿no? En una fase va a ser termófila, eso quiere decir que va a liberar calor, va a estar calientito ahí. Es aeróbico, a diferencia de otros procesos que a lo mejor ustedes han escuchado, no sé si han oído hablar de la pila de compostaje, ¿no? Que es una pila más o menos como de un metro cúbico, que dicen que tienes composta en 15 días, lo cual no es cierto, ¿no? El compostaje lleva un proceso mucho más largo. Sí es un proceso de descomposición, pero en ese caso de la pila hay procesos anaeróbicos, ¿no? Y en realidad es una fermentación incompleta. Y nosotros lo que queremos es llevar a la oxidación completa de todos esos nutrientes, ¿no? Entonces, es aeróbico, sí requiere la presencia de oxígeno, y es por eso un poco también cuando escogemos el lugar para compostar, tiene que tener hoyitos si es una cubeta, o tiene que tener algunas entradas de aire, ¿no? Porque si no, va a empezar a oler mal, vamos a desviar el proceso, ¿no?
En este proceso se degrada la materia orgánica y se transforma en un material homogéneo y estabilizado, como les decía, ¿no? Que ya podemos utilizar como un fertilizante. ¿Quiénes son los responsables de esta descomposición? Aunque también le llamamos oxidación, ¿no? De todos estos materiales, pues son principalmente bacterias, poblaciones microbianas, de bacterias, de hongos y actinomicetos, que también son bacterias, pero que en la literatura o mucha gente los separa porque son bacterias, pero parecen hongos, ¿no? Estos actinomicetos, por ejemplo, algunos de ellos son responsables del olor de tierra mojada, ¿no? Que se llaman geosminas, son productos que ellos liberan, y que son muy ricos de oler, ¿no? Pero también en alguna otra fase del compostaje van a entrar ya macroorganismos, ¿no? Bueno, no macroorganismos, pero que sí podamos ver, ¿no? Gusanos, hormigas, escarabajos, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes hacen composta, tienen que, digamos, un poco hacerse a la idea de que estos bichos van a estar ahí, ¿no? ¿Cómo se llama, Karen, lo que hace el olor a tierra mojada? Se llaman, la molécula se llama geosmina. Gracias. Entonces, en este proceso de compostaje, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es imitar lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Como les decía, en los bosques las hojitas se caen, ¿no? Y esta materia orgánica se queda aquí, ¿no? Y ellos, digamos, se caen las hojas, pero también lo hacen de alguna manera para seguirse fertilizando, ¿no? Nosotros lo que queremos es hacer este proceso, pero de alguna manera de forma acelerada, ¿no? Para poder fertilizar nuestras plantitas, pero básicamente estamos imitando la naturaleza, ¿no? No estamos haciendo nada nuevo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la composta? Si nosotros hacemos una buena composta, también eso hay que decir, ¿no? Vamos a poder mejorar las características físicas, químicas y biológicas de nuestro suelo. Entonces, respecto a las características físicas, y como ya hablamos un poquito también de sustratos, recordarán que hay sustratos que, por ejemplo, son importantes para retener agua, ¿no? Esos son todos aquellos sustratos orgánicos, ¿no? Entonces la composta va a mejorar la infiltración, eso quiere decir, va a dar espacios para que entre el agua, ¿no? Y la pueda retener. También va a disminuir las fluctuaciones de temperatura. Los cambios entre lo que ocurre afuera y adentro, los cambios de temperatura van a ser menores si hay mucha materia orgánica. El miércoles, como les comentábamos, fuimos a una salida de campo allá en el Nevado de Toluca. Estamos muestrando suelos en todo el gradiente altitudinal, desde la parte de hasta arriba, que es pastizal alpino, hasta abajo, ¿no? Donde hay bosque de oyamel y que ya también está siendo convertido a agricultura para el cultivo de papas. Pero bueno, en todo ese gradiente altitudinal, yo estuve midiendo la temperatura del suelo y desde el pastizal alpino, donde se siente frío, ¿no? Donde hay una temperatura de 6, 7 grados, en el suelo era de 10. Y hasta abajo, donde ya hacía más calor, donde ya estábamos como a temperatura ambiente, donde teníamos como unos 18 grados, si mostraba la temperatura del suelo, también estaba a 10 grados, ¿no? Entonces, parece un poco como impresionante la capacidad de amortiguamiento del suelo para mantener una temperatura muy, muy estable en estos centímetros, ¿no? También las compostas van a evitar que se degrade el suelo, ¿no? Van a facilitar el paso de las raíces porque es un material esponjosito y va a favorecer la germinación, ¿no? Tanto porque retiene agua como porque también aporta ciertos nutrientes, ¿no? También va a mejorar las características químicas porque va a aportar nutrientes de manera gradual, no como los fertilizantes químicos que de pronto se tienen que administrar, por ejemplo, al inicio del cultivo, ¿no? O antes de que empiece a sacar el fruto, así, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya están en formas de sales, como lo necesitan las plantas, rápidamente lo toman, si es que lo pueden tomar. Hay veces que ni siquiera lo pueden tomar todo y muchos de esos nutrientes se lixivian, se van hacia el fondo del suelo, ¿no? Incluso a los mantos acuíferos, contaminando en el sentido de que aportan muchos nutrientes, ¿no? Donde no los tenía que haber.
Entonces, lo que sucede con las compostas, como nos comentaba Monse, es que es un proceso, ¿no? Del producto del metabolismo de los microorganismos que están ahí, ¿no? Entonces, van a ir como por fases, van a ir degradando poco a poco, los nutrientes también se van a ir liberando poco a poco, ¿no? Entonces, tener una composta nos puede incluso, si es una composta muy, 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 muy buena, muy rica, ¿no? Tanto en diversidad de las cosas que nosotros le estamos poniendo, como como la diversidad de bichos que hay ahí, pues justamente nos podría permitir completar nuestro ciclo de manera exitosa, sin problemas de nutrición en las plantas, ¿no? Que también vamos a ver este tema. También aumenta la capacidad de intercambio catiónico. Hemos mencionado este término, ¿no? En varias ocasiones, al menos en esta última de sustratos que hablamos. La capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene un elemento, ¿no? O más bien un compuesto, para permitir que fluyan los nutrientes, ¿no? O sea, que tenga tanto cargas positivas como negativas que permitan que se liberen los nutrientes, ¿no? Favorece el proceso de la formación del complejo argilo-húmico. Entonces, este complejo argilo-húmico, se los puse acá en la definición como tal, es la formación de suelo a partir de arcilla, humus y la acción de organismos edáficos, organismos que viven en el suelo, ¿no? Y que le da estructura y lo hace resistente a la erosión. Estos complejos argilo-húmicos, a lo mejor ustedes han visto, si les gusta jugar con la tierra, habrá suelos que son que tienen como bolitas, pequeñas bolitas, ¿no? Y eso le proporciona estructura al suelo. La estructura tiene que ver con justamente esta cuestión de la capacidad de intercambio catiónico, pero también permitir espacios, ¿no? Dentro del suelo que permitan la aireación y el paso al agua, ¿no? Entonces, si ustedes, si no lo han visto o si lo hacen en adelante, sean observadores cuando agarren un suelo y vean si todo es así como polvo, que no tiene estructura, que es como el que yo les decía ahora en la salida de campo, el campo de papas, todo es así polvoso, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, del suelo que hay en un bosque de oyamel, que está todo granulado, ¿no? Entonces, ahí se favoreció ese proceso de la formación del proceso del complejo argilo-húmico, ¿no? Además de que también, justamente como hay muchos bichos aquí, hay algunos bichos que también, digamos, organismos fotosintéticos que viven en las partes superiores, ¿no? También pueden secuestrar carbono, no solo de esa forma como lo hacen las plantas, sino como en toda su red, ¿no? Pero bueno, no solo las plantas secuestran carbono, sino toda la vida que hay en el suelo también puede secuestrar carbono. Porque es importante esta captura del carbono, por lo que hablábamos del cambio climático, ¿no? Es importante disminuir esos niveles de CO2 y los van a fijar y lo van a transformar, ¿no? En moléculas orgánicas o minerales también. Y por su parte, las características biológicas, pues ya hablábamos, aumenta la diversidad microbiana y los procesos biogeoquímicos, y esto va a ser muy bueno, por ejemplo, para el control de plagas, ¿no? Donde si tenemos una mayor diversidad, tal vez haya algún microorganismo por ahí que pueda competir contra el patógeno, ¿no? Y de esa manera, pues no ataque tan gravemente a nuestra planta, ¿no? Este tipo de microorganismos que viven ahí van a liberar sustancias que favorecen el crecimiento vegetal, ¿no? Son fitohormonas, les llaman en general, ¿no? Que son desechos del metabolismo de los microorganismos, de bacterias y de hongos, que funcionan como hormonas de crecimiento para las plantas, ¿no? Y también, pues, mejorar la salud de los cultivos, ya que también no solo secretan estas hormonas, sino que también secretan algunos compuestos, digamos que pueden eliminar hongos o bacterias patógenas, ¿no? Entonces, la verdad es que tener todos estos beneficios solo por tener nuestros residuos guardados un rato es increíble, ¿no? Y no nos va a llevar miles de años.
¿Qué vamos a compostar? Vamos a requerir básicamente, así de manera burda, ¿no? Material café, ¿no? Este material café nos va a proveer el carbono. ¿Dónde podemos encontrar el material café? Pues en hojas secas, en ramas, en leña, en agujas de pino, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En acerrín, ¿no? Los rastrojos de maíz, el papel, el cartón, todo eso es material café, ¿no? Y va a tener un alto contenido de carbono. También vamos a requerir material verde o fresco, ¿no? Esto no se ve verde, pero digamos que son residuos de nuestra cocina, ¿no? Cortes del césped, el bagazo también del té, del café, principalmente los residuos de frutas y verduras. Esto va a tener una cantidad muy importante de nitrógeno. Y agua, ¿no? Porque si estamos hablando de que el compostaje es un proceso vivo, pues necesitamos darle agua a esos microorganismos que viven ahí, ¿no? Entonces esto va a permitir que los bichos que están ahí puedan romper estas estructuras que forman la materia orgánica y las van desagregando, ¿no? Para formar finalmente ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, que son los que se ocupan para nutrir a las plantas, ¿no? Entonces, el proceso de compostaje, ¿no? Nos puede llevar aquí, como ven en esta línea del tiempo, ¿no? 120 días, ¿no? Que son más o menos unos 4 meses, o un poquito más, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo ustedes también lo quieran dejar. Pero no es un proceso de 15 días, como les decía. Y se divide en varias partes, ¿no? La fase bioxidativa y la fase de maduración. Entonces, en la primera instancia, ¿no? Los primeros días nosotros vamos a agregar nuestro material café, nuestro material verde, lo vamos a humedecer y en estos primeros días se van a empezar a descomponer todas esas cadenas de carbono y principalmente lo que van a hacer es que van a entrar en acción bacterias, ¿no? Quizá comiéndose lo que está más accesible, ¿no? Y posteriormente en esta fase que ven, que es donde se empieza a elevar la temperatura, vean, la temperatura empieza en 20 grados y a los 15 días más o menos se eleva la temperatura casi hasta 70 grados, ¿no? En esta primera etapa, las bacterias que estarían rompiendo estas moléculas de carbono más fácilmente digeribles serían bacterias como pseudomonas que viven en el suelo, ¿no? Bacilos, lactobacilos, estos actinomicetos, ¿no? Donde vienen estos que hacen el olorcito rico de tierra mojada, pero también muchos hongos, ¿no? Hongos como Penicillium, Aspergillus, que a lo mejor los han visto en sus tortillas, ¿no? Cuando se nos quedan ahí mucho tiempo en el refri, estas tortillas que se ponen verdes, que se ponen negras, ¿no? Estaríamos ahí a lo mejor identificando algunos hongos del género Penicillium, Aspergillus, mucor, ¿no? También vienen ya, y se desarrollan muy bien en las cáscaras de las frutas. Entonces, primero entran en acción esos microorganismos y después les digo que empieza a haber como mucha actividad, ¿no? Mucha energía y eso hace, mucha descomposición de esa materia orgánica, hace que se eleve la temperatura. En esta fase de la temperatura, pues ya muchos de los que estaban aquí ya no van a poder sobrevivir a estas temperaturas, ¿no? De 60 a 70 grados. Y es este proceso, es importante que se forme este proceso, que se suba la temperatura justamente para eliminar todas estas bacterias patógenas de las que hablábamos, que pudieran estar justo en los estiércoles, pero también pudieran estar en nuestros residuos, ¿no? Entonces, esta alza de temperatura va a matar todas esas bacterias patógenas, la mayoría, que no sobrevive más allá de los 50 grados, pero es muy importante, ¿no? Si ustedes tienen oportunidad, tienen un termómetro que llegue a 100 grados, por ejemplo, los hay, son como de laboratorio. Yo he conseguido unos en la farmacia París, ahí en el centro, y pueden ir monitoreando su composta, ¿no? Para saber que efectivamente sí se eliminaron esas bacterias patógenas, ¿no? Y en esta fase termófila, ¿no? Que es de elevación de temperatura, pues ya hay otro tipo de bacterias, ¿no? Bacterias que sí que forman esporas y que pueden sobrevivir a este alce de temperatura, ¿no? Aquí entrarían bacterias del género Bacillus,
Thermus, ¿no? Hydrogenobacter y Streptomycetos, ¿no? Entonces, esta se llama, esta fase oxidativa, eventualmente, pues, se empieza a agotar esa energía o los recursos, ¿no? Que están ahí de la materia orgánica que están descomponiendo y va bajando la temperatura. Durante estas dos primeras fases es muy importante porque se degradan todos los compuestos solubles y se mineraliza, ¿no? El amonio. Recuerdan que el amonio es uno de los fertilizantes de síntesis química que más se ocupa, ¿no? Para la nutrición de plantas, pues es en esta parte donde se va a mineralizar. Todo ese nitrógeno que estaba contenido, recuerdan, en nuestros restos de frutas y verduras. Y luego se van a degradar los polímeros, ¿no? Los polímeros son estas estructuras de carbono que son más complejas, ¿no? Más difíciles de romper y empieza a cambiar la diversidad que hay en la composta, ¿no? De estas Bacillus, Streptomyces, vamos a cambiar a básicamente actinomicetos, hongos, ¿no? Que son los que pueden descomponer estos polímeros, y ya entran otros que sí podemos ver, ¿no? Protozoarios en un microscopio tal vez, y pequeños nemátodos, ¿no? Pequeños gusanitos. Entonces, empieza a bajar, ¿no? La temperatura es la fase de enfriamiento y después hay que dejarlo un buen rato, ¿no? Porque estos polímeros pues no se han descompuesto del todo, ¿no? Las fracciones mucho más pequeñas son estas sustancias húmicas, las que hablábamos, se llaman sustancias húmicas y fúlvicas, ¿no? Ácidos húmicos, que se van generando ya en esta etapa de maduración, donde prácticamente van a estar los actinomicetos, ¿no? Otra vez hongos, pueden incluso entrar algunas algas, otros nemátodos, aquí ya van a entrar muchos bichos, ¿no? Como colémbolos, ya que la temperatura bajó, vean. Y si ven, por ejemplo, el pH de las compostas más o menos tiene un pH entre 7 y 8, ¿no? Es un pH neutro, dependiendo obviamente también de lo que ustedes lo hagan, ¿no? Otra parte importante que quiero hacer notar en este proceso de la composta, además de qué va pasando, qué se va degradando en cada una de estas fases, es la relación carbono-nitrógeno con la que comenzamos y con la que terminamos. La relación carbono-nitrógeno tiene que ver con cómo está hecha nuestra materia orgánica. Y quiere decir, por ejemplo, si tiene una relación carbono de 30, quiere decir que hay 30 carbonos por cada molécula de nitrógeno. Y si ven al final de la composta, esta relación carbono-nitrógeno disminuye, ¿no? O sea, de estar en 30 termina en 20. Eso quiere decir 20 moléculas de carbono por una molécula de nitrógeno. ¿Qué pasa? Pues el carbono pues es consumido, ¿no? Es consumido tanto porque se va a quedar en biomasa de estas bacterias y hongos que intervinieron, pero también va a ser liberada, ¿no? Una parte en forma de CO2 por acción de la respiración de estos bichos. Entonces también se va a liberar y el nitrógeno pues también va a ser consumido, ¿no? Es muy importante, a lo mejor dirán, hoy no, pues estamos perdiendo estos nutrientes, ¿no? Sin embargo, relaciones de carbono-nitrógeno muy altas no permiten que estos nutrientes que estamos mineralizando puedan ser absorbidas por las plantas. Entran en un proceso que se llama inmovilización de nutrientes y están ahí y a lo mejor tienes una composta muy rica o lo que sea en nutrientes, pero no se van a poder mover, ¿no? Las plantas no lo van a poder ocupar. Entonces es muy importante tener relaciones de carbono-nitrógeno. Ahorita les voy a mostrar una tabla, ¿no? De diferentes relaciones de carbono-nitrógeno. Y por lo que es importante no solo aventar nuestros residuos a un hoyo que hagamos en nuestro patio, ¿no? Sino de verdad, o sea, no les digo que midan o que, bueno, más bien que pesen sus residuos, pero que sí tengan como una idea básica de las proporciones que tienen que tener de ciertos compuestos, ¿no? Aunque finalmente todo se va a degradar, pero si quieren evitar problemas, ¿no? Como los que vamos a ver un poquito más adelante, pues les recomiendo mantener
ciertas relaciones de carbono-nitrógeno, ¿no? Miren, aquí hay una tabla donde se muestra, por ejemplo, el rastrojo de centeno, el rastrojo de trigo, las pajas, tienen una relación carbono-nitrógeno de 80. Eso quiere decir hay 80 carbonos por cada molécula de nitrógeno. Estos rastrojos pues van a ser muy difíciles de degradar. Por eso es que los ocupamos, por ejemplo, como acolchados o como mulch, ¿no? Porque van a permanecer mucho tiempo ahí en nuestras macetas sin degradarse. Va a ser muy difícil que se degraden. Todos los rastrojos, ¿no? Del maíz. El rastrojo de las leguminosas tiene mucho más contenido de nitrógeno y por eso es que la relación carbono-nitrógeno baja, vean, es de 29. Sin embargo, digamos, para la dieta microbiana, si lo que queremos es alimentar a nuestras bacterias, nuestros hongos, pues la dieta microbiana ideal sería una relación carbono-nitrógeno de 24, ¿no? 24:1, siempre es 1, ¿no? Por eso casi siempre se dice solo el primer número, de 24, ¿no? Hay algunos otros, ¿no? Por ejemplo, los estiércoles, que tienen mucho contenido de nitrógeno. En particular, por ejemplo, los que vienen de aves, ¿no? Las gallinazas así tienen muchísimo nitrógeno. Entonces, y que son muy buenas para procesos de compostaje, ¿no? En la mezcla, por ejemplo, que les comentaba Alan de la aserrín con el estiércol de gallina, que van a hacer esa práctica luego, pues tiene que ver un poco con esto, ¿no? Porque vean el aserrín, que está aquí, que le dicen serrín, tiene una relación carbono-nitrógeno de 200 o hasta de 500, ¿no? Incluso yo he visto aserrines que tienen relaciones de carbono-nitrógeno de 1000. Eso quiere decir que tienen muchísimo carbono que está muy, muy difícil de descomponer y que tendría que estar justamente con algo que tenga poquito más de nitrógeno, ¿no? Como estiércoles. Entonces, aquí hay diferentes relaciones de carbono-nitrógeno, obviamente para saber nuestros residuos, qué relación carbono-nitrógeno tienen, pues tendríamos que ir a un laboratorio a que nos hagan esos análisis, pero pues no vamos a estar haciendo eso, ¿no? Nuestra fruta más o menos, vean que tiene relaciones carbonos entre 34 y 80, que recordarán, voy a regresar tantito, una composta, ¿no? Un proceso de compostaje debería tener una relación carbono-nitrógeno más o menos de 30, empezar con 30, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos puros restos de comida, pues podríamos estar más o menos en esas proporciones, ¿no? Estiércoles, ¿no? Tienen una relación carbono un poquito más baja. Los fangos, los lodos activados que vienen de las plantas de tratamiento, ¿no? Tienen relaciones carbono-nitrógeno pues un poquito bajas, ¿no? De 15, bueno, dependiendo de dónde sean, hasta 70, de 6 a 30, ¿no? Los crudos. Las maderas y las pajas, como ven, son muy difíciles de compostar. Entonces pueden quedarse y tardar mucho tiempo. Entonces sí pueden compostar aserrín, sí pueden compostar pajas, sí pueden compostar, por acá creo que estaba, no está, ¿no? Pero madera de pino, vean, tienen relación carbono-nitrógeno súper alta, ¿no? Entonces, esto va a tardar mucho. Yo les recomendaría, si tienen mucho esos residuos, que los composten aparte, ¿no? Porque van a ser dos compostas, quizá la de los residuos domésticos, que vaya un poquito más rápido, y esta que va a tardar muchísimo, ¿no? Entonces, los papeles, ¿no? El periódico, vean la relación carbono-nitrógeno que tiene el periódico. Sí se puede compostar, ¿no? Pero va a tardar más. Y pueden justamente llevar a la inmovilización de nutrientes. De que se va a compostar, ¿no? El césped, ¿no? Residuos de pasto, que cortemos nuestro pasto, tienen buenas relaciones carbono-nitrógeno de 20, ¿no? De 10. Las hojas de 40 a 80, pues están bien, ¿no? No está tan alto. Entonces, un poquito para que vean por qué a veces se sugiere ciertos compuestos para compostar y cuáles no se recomiendan, ¿no? Porque te dicen, no pongas eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cómo vamos a hacer la composta. Vamos a decidir un lugar, ¿no? Por ejemplo, una pila es así un montecito, si tenemos jardín, una cubeta, o nosotros le sugerimos pues ocupar otra vez el guacal, ¿no? Que es como nuestro comodín. Vamos a empezar por poner material café al fondo,
Ajá, este material café puede ser del más grande, ramas de árboles o lo que sea, ¿no? Que va a tardar mucho más en descomponerse, pero que además también, al igual que las rocas que pusimos al final de nuestro huacal, va a permitir que si hay un exceso de humedad, pues se infiltre, ¿no? Y se escurra. Ajá. Entonces vamos a poner material café gordo y después vamos a poner material verde y vamos a agregar una capa de suelo, ¿no? Como inóculo de vida, ¿no? ¿Cómo les vamos a aportar? Si bien sí vienen microorganismos en las cáscaras, va a ser mucho más rápido nuestro proceso si le ponemos un poco de suelo, ¿no? Si nosotros ya tenemos composta previa, pues podemos ocupar justamente esta composta como inóculo de vida, ¿no? O sea, ahí van a ir todos estos microorganismos, todas estas bacterias, estos hongos, y vamos a ir repitiendo, ¿no? Vamos a poner otra vez material café, material verde y suelo, ¿no? Podemos incluso como enriquecer nuestra composta si dentro de estas capas, después del suelo, agregamos un poquito de esta lana de roca, ¿no? Polvitos de tezontle que hayan quedado si compramos algunas rocas de tezontle, el polvito que queda ahí, ¿no? Algo más fino, no la roca como tal, no lo vamos a poner tepojal, sino podemos destruir un poquito, por ejemplo, de piedra pómez, lo podemos machacar con un martillo y agregar un poquito de esos minerales. Eso va a ayudar a que nuestro proceso de compostaje sea más rápido, pero pues no es indispensable, ¿no? Y vamos a terminar finalmente con una capa café, ¿no? Digamos, tiramisú o pastel por capas, ¿no? De la capa verde, la capa café, la capa de suelo, vamos a terminar con una capa café, ¿no? Igual vamos como a acolchar nuestra composta. ¿Para qué? Para que la capa verde no quede hasta arriba. Seguramente les ha pasado que si dejan residuos de verduras o lo que sea, yo por ejemplo tengo al lado en la cocina un pequeño botecito donde voy poniendo los residuos de lo que voy cocinando, ¿no? Pedacitos de zanahoria, la manzana, lo que sea, ¿no? Y al rato ya ven que están ahí todas las mosquitas de la fruta, ¿no? Entonces, porque se desprenden ciertos aromas que van a traer bichos que a lo mejor no son deseables, ¿no? Sobre todo si nosotros estamos haciendo composta en un departamento, ¿no? Entonces, va a ser muy importante generar esa última capita café para evitar que se desprendan esos aromas, ¿no? Más bien que lleguen a disiparse muchísimo, ¿no? Y vamos a ir agregando material que vayamos generando, igual en este mismo sentido, ¿no? Recuerden material café, material verde, y podemos remover la pila semanalmente. Eventualmente cuando llenemos nuestro contenedor, ya no lo vamos a remover y vamos a esperar más o menos 15 días. En ese periodo de 7 a 15 días tenemos que verificar que sí se eleva la temperatura. Entonces, cuando ya sabemos que está lista nuestra composta, pues como vieron, es un proceso de al menos unos 4 meses. Pero esto se puede disminuir si ustedes, por ejemplo, pican súper bien, ¿no? Hacen las partículas más pequeñas de, por ejemplo, las cáscaras de plátano, no avientas la cáscara de plátano completa, sino la machacas un poquito, ¿no? La cortas. Eso puede ayudar a reducir un poquito los tiempos, pero recuerden que sí son tiempos más o menos largos. ¿Cuándo vamos a saber que ya nuestra composta está lista? Pues vemos que todo el material es negro, que huele súper bien, que está esponjosa, que ya no podemos distinguir los materiales originales de lo que se componía, ¿no? Ya no podemos ver que eso era el tallito de la manzana, ¿no? Entonces, este es un poco un esquema de cómo iría. Van a poner, les decía, la primera capa café, ¿no? La más grandecita, las ramas más gordas. Y vamos a poner material café, material verde. Recuerden, aquí no se ve, pero aquí pondrían una capita de suelo, ¿no? Y después café, verde y así, ¿no? Y terminar, como les decía, con una capita de café, de hojitas, de este cartón, ¿no? Ahora, bueno, no sé si tengan alguna duda hasta acá de por qué esos materiales, por qué no otros.
¿Sí? Ok, entonces, como les decía, para hacer un buen compostaje, No, que las cáscaras de limón. ay, perdón, no te escuché algo de las cáscaras, ¿me decías? Sí, que en algún lugar escuché que las cáscaras de cítricos en general no Ujú, se le pueden agregar. ¿Está? ujú. Sí, sí, sí puedes poner un poco, ¿no? Pero que no sea, por ejemplo, si tú tienes un puesto de jugos, ¿no? Que hagas composta solo de cáscaras de naranja. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad tremenda de azúcares y eso va a traer a, a hormigas, muchas hormigas a tu composta, ¿no? Entonces no va a permitir que se haga bien el proceso de compostaje, además de que, como sabemos, los cítricos tienen un pH bajo, entonces eso puede empezar a acidificar tu composta y a matar a los microorganismos que viven ahí. Por eso no es recomendable. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, la carne, ¿no? Pedazos de carne también se dice que no se pueden poner en la composta, pues porque la carne tiene mucho nitrógeno, pero va a traer fauna que tal vez no quieres que esté ahí, ¿no? O sea, va a traer a lo mejor algún tipo de ratoncillo, no sé. Principalmente por Ok, eso, y sí, pero sí, adelante. de hecho yo había, o tenía entendido que es puro alimento crudo, nada que se haya cocinado, ¿es correcto? Pues sí puede, o sea, lo que pasa es que es difícil que tú pongas en tu composta algo que no que ya cocinaste, ¿no? O sea, por ejemplo, te hiciste, no sé, una ensalada de chayotes y los cocinaste, pues generalmente te lo vas a comer, ¿no? O sea, ya invertiste un tiempo y energía, ¿no? Gas para cocinar eso, entonces idealmente pues va hacia tu consumo, pero si cocinaste demasiado y se queda en el refri y se te empieza a echar a perder, pues entonces sí lo puedes poner, no veo que tenga ningún problema a que sea cocinado. Oh, ok. Incluso, o sea, lo que quería llegar un poquito es que estamos hablando de compostas domiciliarias, ¿no? Que se les llaman así, que son los residuos que nosotros generamos. Eh, y se prohíben ciertos alimentos para compostar justamente por las moscas, ¿no? Ciertos alimentos que atraen más moscas, que atraen insectos como las hormigas, que son nefastas, este, eh, o que traen ratones y cosas así. Sin embargo, las compostas que les llaman municipales, realmente incluyen de todo, ¿no? Las compostas se hacen con lo que nosotros llevamos al camión de basura cada que pasa, ¿no? O sea, tenemos ciertos comida orgánica, por ejemplo, tortillas de harina, ¿no? Pan, eso no se recomienda poner en las compostas domiciliarias, pero sí lo tiramos cuando pasa el camión de la basura orgánica, ¿no? O por ejemplo, arroces, ¿no? Todas las harinas no se recomiendan. ¿Qué más? Carne que se nos puede echar a perder, no lo echamos en nuestra composta, pero sí lo echamos en el bote de basura que se lleva el camión y ellos hacen composta con eso, ¿no? Pero pues son otros espacios y otros procesos también. O huesos, ¿no? Tampoco se recomienda poner huesos en nuestra composta, pero también los echamos a la... Uh-huh. Dice Paula, ¿sí será posible ver los videos? Sí, Paula. No sé si tienen alguna otra duda. Creo que al final tengo una pequeña lámina de alimentos en particular que no se recomiendan, ¿no? Para la lombricomposta, pero que también podemos ocupar para esta cuestión de nuestra composta domiciliaria, ¿no? Si ustedes hacen bien su composta, yo he visto personas que viven en un departamento donde solo el único espacio, digamos, que tiene un poquito más aire es una pequeña azotehuela y lo hacen en cubetas y lo hacen también, manejan tan bien sus proporciones y la cuestión de la aireación
que no les huele mal y la pueden llevar perfectamente a cabo, ¿no? Ahora, como les decía, pueden surgir varios problemas en nuestro proceso de compostaje, principalmente porque estamos alterando la relación carbono-nitrógeno que les hablaba, ¿no? Entonces, las condiciones, digamos, idóneas para que el proceso de compostaje se lleve a cabo, una es la humedad, ¿no? Nuestra composta siempre tiene que estar húmeda, entre un 50 y 70%, no tiene que estar encharcada, pero sí tiene que estar húmeda, ¿no? Ustedes pueden introducir su dedo, porque generalmente lo de arriba pues está seco, pero introducir su dedo y ver si está húmedo y si no, regarlo un poquito, ¿no? Y y quizá cuando van formando sus capitas pueden ir agregando un poquito de agua para tener que regar, pues, no tan frecuentemente, ¿no? Mantener húmedos los componentes. Sin embargo, por ejemplo, la materia orgánica verde, ¿no? Lo que le llamamos verde, todos los residuos de frutas y verduras, generalmente tienen un muy buen contenido de agua, ¿no? Entonces eso va a ayudar al proceso. Es importante que haya aire, como les decía, es un proceso aeróbico, ¿no? Entonces, si es posible, pues mezclen diferentes materiales, ¿no? Poner unas ramitas quizá más gruesecitas, ¿no? Con materiales finos, ¿no? Lo que les comentaba, desmenuzar más o menos entre 1 y 5 centímetros, podemos cortar nuestras cáscaras en lo posible, ¿no? Ver los contenedores pues muy cerrados, ¿no? Como las cubetas, pues quizás sí necesitamos hacerles algunas perforaciones a los costados, ¿no? Incluso hasta abajo se pueden hacer perforaciones para colectar el exceso, ¿no? Los lixiviados del agua, ¿no? Una relación carbono-nitrógeno entre 25 y 35. Ya les mostraba una tablita de diferentes proporciones, ¿no? De las relaciones carbono-nitrógeno que tenían los diferentes materiales. Entonces, si recordarán, esto lo cumple la mayoría de hojas y de residuos de vegetales, ¿no? Entonces, siempre debe de haber, como ven, más carbono que nitrógeno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Debe de haber mucho más material café, ¿no? Hojarasca, lo que sea, y mucho menos residuos de nuestra cocina, lastimosamente, ¿no? A lo mejor pensábamos que solo con los residuos de nuestra cocina podríamos hacer una buena composta, sin embargo, vamos a tener que hacer esta labor de ir a colectar un poco de hojarasca, ¿no? Poner de pronto cartón, ¿no? O sea, me refiero a compuestos de carbono que estén pues a nuestro alcance. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, ponemos puros residuos de frutas y verduras? Pues vamos a tener un exceso de nitrógeno. Y entonces puede ser que nuestra composta esté muy, muy, muy caliente, ¿no? Más allá de los 70 grados. También por exceso de nitrógeno, va a empezar a oler a amoníaco, ¿no? Como amoníaco, a podrido. Yo creo que a todos nos ha pasado lo que les decía, que dejan como mi cubetita que está ahí en la cocina, y empieza a oler justo como a podrido, ¿no? Eso es porque hay mucha humedad, ¿no? Hay mucha materia verde que de por sí ya está húmeda, ¿no? Casi todas las frutas y verduras tienen un alto contenido de agua, el 70 o un 80%. Entonces, ¿cuál sería la solución para esta situación? ¿No? Pues voltearlo, añadir materia rica en carbono, ¿no? Como les decía, hojas secas, incluso acerrín. El acerrín ya sería como en un caso para mí muy extremo, porque como les decía, tiene relaciones de carbono-nitrógeno muy, muy, muy altas, ¿no? Restos de podas, incluso puede ser el de pasto, pero seco, ¿no? No verde, sino seco. ¿Qué puede pasar también? Que su composta pues esté muy seca, ¿no? Y eso es porque o está muy, muy ventilada, ¿no? Escogieron un recipiente que le entra aire por todas partes y que no la riegan, ¿no? Entonces, bueno, hay que regarla y hay que poner material verde para solucionar esta situación. Paula dice que en su composta se producen lombrices. Yo utilizo la composta en contenedores para el cultivo de hortalizas.
¿Son benéficas las lombrices para las plantas? Sí, son súper buenas, ¿no? Porque ya vamos a hablar de lombricomposta en la siguiente sesión, pero aportan muchísima estructura al suelo, hacen canales, ¿no? Oxigenan el suelo, y descomponen súper rápido, ¿no? Los compuestos de lo que estamos poniendo ahí de nuestros residuos. Dice, estoy afectando a las lombrices por estar en los contenedores de las plantas y no en el suelo. Pues no, en realidad, o sea, si cuando tú estás agregando tu composta a las plantitas se van algunas lombrices, pues súper bien, ¿no? La idea es que ellas se mantengan ahí, pero pues también me imagino que hay una población que se queda en la composta y que se sigue reproduciendo, ¿no? No hay ningún problema. Al contrario, ¿no? Está súper padre que tu maceta tenga vida ahí, ¿no? ¿Qué puede ser también otro problema? Que nuestra composta esté fría, ¿no? Y eso es, quizá vivimos en un lugar donde hace mucho frío, ¿no? Como en el Ajusco. Hay muy poca cantidad de material verde. Recuerden que todo lo verde va a hacer que se eleve la temperatura, ¿no? Es mucho nitrógeno, mucha energía ahí. Puede ser que se esté ventilando poco, entonces esto quiere decir que no permita tampoco no permita la acción de los microorganismos, ¿no? Y que, bueno, hay muy poca humedad. Entonces, en todo caso, sería añadir más material verde, humedecer, ¿no? Remover, para que se empiece a airear, ¿no? Nuestra composta. Uy, si nos encontramos ratones, perritos, ¿no? Gatos, pues es porque quizá están haciendo ellos pues una especie de nido, ¿no? O sea, la composta para empezar, generalmente eso pasa porque nuestra composta también está seca, ¿no? A ellos no les va a gustar hacer nido en un lugar húmedo. Entonces hay que remover más seguido para ver si tenemos la humedad suficiente, ¿no? Porque empiezan a hacer como sus madrigueras y sus nidos en la parte más baja, ¿no? Evitar esos tesoros que yo les decía, ¿no? De carne, de pescado. Si tenemos moscas o vemos larvas, pues también es porque tenemos mezclas desequilibradas, ¿no? Tenemos muchísimo material verde y no hicimos esto de la cobertura, ¿no? El mulch. También las temperaturas bajas favorecen eso, ¿no? Como allá está calientito, pues las moscas buscan un lugar donde se vayan a desarrollar sus bebés y ahí dejan sus larvitas, ¿no? Entonces, es importante poner ese acolchado, ¿no? Y poner más material café, eso es básicamente, ¿no? Si empezamos a ver una capa blanca sobre los materiales, ¿no? Así como una especie de telaraña y pegajosa, pues es porque hay hongos, ¿no? Esos son micelios de hongos que se están formando ahí, y pues no es un problema, ¿no? A veces que no lo conocemos o no hemos sido lo suficientemente exploradores para ver que esos hongos son súper buenos, ¿no? En los bosques nos los encontramos todo el tiempo. Entonces, bueno, esos serían básicamente los problemas que tendrían, y como ven, en realidad es como muchos son porque no estamos cuidando las relaciones carbono-nitrógeno o por agua, ¿no? A veces a mí me ha pasado también el problema de las hormigas en la composta, ¿no? Y generalmente es porque también, o sea, por ejemplo, en estas temporadas de calor, no, le falta humedad a mi composta, ¿no? Entonces, bueno, ahí, no sé, quienes hagan composta han tenido algún otro problema. No, fíjate que yo estaba viendo de las moscas y las larvas, y estoy viendo la solución. Esto de cubrir con restos vegetales, que es con, o sea, no es con lo que yo saco de mi cocina, con mis restos, ¿esos son restos vegetales? Sí, esos, porque lo que pasa es que cuando los echamos a la composta muy enteros, pues justo permanecen mucho más tiempo, ¿no? Entonces eso va a atraer a bichos, porque se empiezan a liberar aromas que a ellos les atraen.
Entonces, si tú lo haces, si tú lo particulas, vas a hacer que los hongos y bacterias que están en tu suelo lo descompongan mucho más rápido y no den oportunidad a que se liberen esos compuestos de amoníaco. Sí, justo yo o sea, todo lo hago cachititos. Lo tengo en mi cocina, en una bolsa, en unos botecitos, y el sábado que voy a la terraza donde tengo la composta es que lo echo. O sea, guardo como una semana y se va descomponiendo una semana en mi cocina, digamos. Sí, incluso, no sé qué hora es, pero pueden también cubrir su composta, si está como al aire libre, lo pueden cubrir con una malla, incluso con un plástico, ¿no? Con una bolsa, para que no se vengan las mosquitas a dejar ahí sus larvas. Eso también puede funcionar. O sea, la malla tendría que ser una malla de poro muy chiquito, ¿no? De estos tipo mallas antiáfidos, pero pues está difícil conseguirla, ¿no? Yo digo que pues con que tenga una buena cobertura al final de hojas o de un cartón, está súper bien. Porque yo lo tengo en una cubeta que perforé, o sea, son 3 cubetas empalmadas. La de abajo pues es donde escurre el lixiviado, medio toda perforada de abajo y de los lados, que de hecho está llena de negrito y lombrices, y la de arriba ya le tengo la más, pues más material orgánico. Y la de arriba es la que veo con moscas y con larvas. Sí, es la que está más expuesta. Y la cuestión es que justo ese, no sé, me imagino que las tienes en pilas y las de arriba están conectadas con hoyitos a las de abajo. Sí, 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 sí. Eso es muy bueno porque también tiene que ver con esto que nos comenta Paula, que su composta genera un líquido que escurre, ¿no? Ese es justo el lixiviado. El lixiviado es el escurrimiento de los nutrientes que se lava por acción del agua, ¿no? Si nosotros estamos, o sea, ya hay agua, como comentábamos, ¿no? En las frutas y en las verduras, pero si nosotros además estamos regando y tenemos un exceso, es importante utilizar ese lixiviado, quizá no al principio, ¿no? Yo te recomendaría que esa agua que sale la reincorpores en tu composta, ¿no? ¿Cuántas veces? Quizá al menos los primeros 2 meses. Ya después el lixiviado pues va a ir escurriendo y va a ir jalando todos los nutrientes y ese lixiviado es un fertilizante líquido súper bueno, ¿no? Pero sí, en tu caso, Jen, pues justo es la parte que está hasta arriba, la que está más expuesta, la que está ahí perfecta para las moscas. Habrá que ponerle, como dices, a lo mejor el último cartón, aparte de la tapa que tiene la cubeta. O sea, ¿lo tienes aún a pesar de la tapa? Ajá. O sea, abro la tapa, saco mosquitas y le muevo y hay como pequeñas larvas blanquitas que se mueven. Es que las larvas sí son, o sea, es muy difícil como ver que es otra cosa, ¿no? O sea, las larvas sí son muy fáciles de identificar y probablemente se te quedó abierta algún día o quizá te tardaste un poquito en pasarla a lo mejor de tu cocina a tu composta y se aprovechó ahí alguna mosca para dejar sus larvas, ¿no? Porque difícilmente con una tapa debería haber mosquitas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo le falta material café. A las moscas no les gusta así los ambientes medios secos, ¿no? Entonces, con el café le vas a disminuir un poquito la humedad. Y mañana que vaya le tomo una foto para compartir. Porque hay personas que, por ejemplo, luego dicen, no, hay, le veo ahí puntos blancos y luego si son muy observadores pueden ver que se mueven, ¿no? Y esos son colémbolos y los colémbolos son muy buenos para la composta. Entonces, son súper degradadores de la materia orgánica. No, pues a lo mejor entonces no son larvas de mosca y sí son esos colémbolos. Sí, igual si le puedes tomar una foto estaría bien. Creo que, como les decía, esta parte de la composta pues nos va a llevar un rato. Entonces, vamos a ver también cuál es la fauna nociva y cuáles son los bichos que se van a encontrar ahí que son buenos, ¿no? Entonces esa lo vamos a ver la siguiente ocasión para que lo sepan identificar y no se asusten, ¿no?
Entonces, bueno, creo que entró Alan. No estuvo toda la sesión, pero no sé si quieras comentar algo, Alan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 2 días todavía. Sí, pues me habían convocado a la jornada de vacunación para el día de hoy y ya estando ahí me regresaron. Yo no pude comunicarme con ustedes porque me quedé sin pila, pero qué bueno que Karen estuvo al pendiente. Y pues no sé, como no estuve desde el principio, no quisiera decir algo que ya has comentado. Yo creo que las partes que hacen falta, pues como dice Karen, las vemos en la siguiente sesión y creo que también vamos a trabajar la parte práctica, entonces para que vayan teniendo los materiales listos que se necesitan para armar una composta en casa y también vamos a hablar de la lombricomposta, ¿no? Entonces, para no repetir lo que ya Karen ya les estuvo comentando. Ok. Pues sí, un poco, podemos hacer la práctica la siguiente ocasión, ¿no? Y para eso, pues, requerimos un recipiente. Nosotros, como les decía, recomendamos que sea un guacal, ¿no? Sí hay que como forrarlo, pero no con plástico. Si lo hacen con plástico, sí lo vamos a tener que perforar, porque recuerden que necesitamos aire para este proceso. Entonces, por ejemplo, forrarlo con cartón nos puede permitir mucho más intercambio de gases. Recomendamos así. O con costal también puede ser, ¿no? Forrarlo con costal, sí, algo que tenga más hoyitos. Si lo van a hacer como, por ejemplo, en este tipo de recipientes, que es un guacal, y va a haber infiltración, ¿no? Se van a generar estos lixiviados de los que estábamos comentando. Entonces va a ser importante que lo tengan o en un lugar directo al suelo, ¿no? Donde esos lixiviados se incorporan al suelo, o ponerle aquí alguna especie de charolita, algo donde puedan recuperar esos líquidos, ¿no? Para que no se pierdan, porque ahí pues van los nutrientes. Entonces necesitaríamos esto, pues un material café, ¿no? Que colecten material café. Como ven aquí también pueden ser hojas, ¿no? Pero también pueden ser pedacitos de estas bolsas de papel que luego nos dan en el pan, ¿no? Colecten su material café. El material verde, que pues es más fácil, ¿no? Que son nuestros residuos de la cocina. Y algo de tierra, si tienen composta, mejor, ¿no? Pero si no, pues tierra que tengan. Y vamos a ir haciendo nuestras capas. Finalmente recuerden tener bastante material café, ¿no? Como se ve aquí, bueno, no es correcto, ¿no? Porque intenta como captar los lixiviados en esta caja de cartón, pero no, así no vamos a poder recuperarlos, ¿no? Más bien solo se va a mojar nuestra caja. Y finalmente les decía que tenía aquí una infografía de que sí y que no, que es para lombrices, pero aplica mucho para compostas domiciliarias, ¿no? Entonces sí, restos de frutas y verduras, ¿no? Todo, las legumbres, las hojitas, las ramas, las cáscaras, todo eso. Granos y cereales, incluso puede haber pasta y arroz, ¿no? Avena, hay gente que no lo recomienda tanto, pero sí puede haber algo de esto. Los residuos de té, los residuos de café, para la composta casera sí pueden ser. Algunas cáscaras de huevo, ¿no? De preferencia igual que vayan un poquito rotas, ¿no? Machacadas. Si es cartón, ¿no? De preferencia que no tenga tintas, ¿no? De estos del huevo, por ejemplo, que sean de los grises, que no tienen tintas. En pequeñas cantidades, por ejemplo, para las lombrices, se recomienda que en muy pequeñas cantidades haya cebolla, ajo, poro, ¿no? Porque pueden generar malos olores, sobre todo por sus compuestos aromáticos, que al descomponerse lo huelen muy mal. Y restos de café, ¿no? En particular porque las lombrices respiran por la piel, ¿no? Entonces no les gusta un ambiente tan ácido. Y el pan, ¿no? El pan porque además atrae a las hormigas y y las hormigas son malas para las lombrices, son malas para
para casi, son malas para mí, yo por eso, perdón, pero es que soy alérgica a las hormigas, me causan una reacción muy fea, pero son buenas en general, pero no en nuestras compostas. No poner huesos, ¿no? Cosas que ya están como muy procesadas, ¿no? Galletas, pan Bimbo, ¿no? Ni carne ni pescado, lo que decíamos. No se recomienda en la lombricomposta los lácteos, pero nosotros sí los ocupamos en la composta normal, ¿no? Porque justamente estamos agregando bacilos, lactobacilos, que recuerdan que son de los primeros que entran en actividad, ¿no? Cuando se empieza el proceso de la composta, nosotros sí los ponemos. Los excrementos de animales, pues no, los compostaríamos si quisiéramos de otra manera. Igual vamos a ver eso ya casi al final de nuestro taller. Nada de comida procesada, ¿no? Dulces, ni nada, ¿no? Y los cítricos, ¿no? Porque por la cuestión de que ya decíamos, ¿no? Tanto por las hormigas como por que son muy ácidos. Si fueran cubetas solo se tiene que perforar la base. No, yo creo que también tienes que hacerle algunos hoyos a los costados. Aunque lo bueno de la cubeta es que no tienes que regar tan seguido, ¿no? Sí, Alan. Sí, como dices, yo creo que en el caso de una cubeta le puedes incluso poner una pequeña llavecilla para recuperar los lixiviados de mejor manera, ¿no? Entonces, en vez de perforar en la base, perfora en los costados, como dice Karen, y le pones ¿cómo se llama? Un costal alrededor, también para que no se te salgan ahí las lombricitas. O bueno, si es que llegas a tener lombrices u otros bichitos. Y también para que respire, ¿no? O sea, la perforas y le haces un recubrimiento de costal, pero un costal que sí le permita respirar. Y le pones la llavecita y recuperas de mejor manera los lixiviados. Si no, pues le haces un hoyo en el fondo y le pones una cubeta abajo o algo así. Dice Monse que si se puede hacer en un galón de plástico o en una botella de refresco grande. Sí, he visto compostas en botellas, ¿no? De 3 litros. Pero, la idea es seguir los materiales que Karen les ha estado mencionando, ¿no? O sea, como seguir estas proporciones en estos órdenes y eso lo pueden replicar en cualquier contenedor, ¿no? Básicamente, tratando de mantener las condiciones que Karen les estuvo mencionando, ¿no? La aireación, la humedad, el calor y los componentes, ¿no? La materia orgánica que utilicen. El sistema de cubetas a nosotros nos gusta mucho para la lombricomposta, ¿no? Pero igual funciona, como dice Jen, si lo quieren hacer solo para composta también puede ser, ¿no? Y en el caso de Monse, igual si quiere hacer un sistema como en línea de refrescos, de botellas de refresco, también está padre, ¿no? La cuestión es que vas a tener como muy poquita composta, ¿no? Pero bueno, si se mantienen las proporciones, pues como dice Alan, usar cualquier contenedor.